Hoy en Ruta de Escape conoceremos el Panteón de Roma. En nuestro recorrido para visitar el Panteón de Roma, nos encontramos con el Monumento Nacional a Víctor Manuel II. Es un imponente edificio situado en la Plaza Venecia, inaugurado en 1911 para rendir homenaje a Víctor Manuel II, primer rey de Italia tras su unificación. El colosal monumento de 135 metros de ancho y 70 metros de altura está compuesto por decenas de majestuosas columnas corintias e interminables escaleras, todo ello realizado en mármol blanco. En el centro, una escultura ecuestre de Víctor Manuel II realizada en bronce. Caminando hacia el Panteón de Roma, nos encontramos la iglesia de San Ignacio de Loyola. Es una iglesia barroca de Roma de 1626. Está dedicada al vasco San Ignacio. Al ver la simple fachada de la iglesia por fuera, no te puedes imaginar lo que esconde en su interior. Es una de las iglesias barrocas más recargadas, con un amplio interior adornado con piedras preciosas, mármol y dorados. Dentro de esta iglesia hay dos ilusiones ópticas que son muy curiosas, realizadas mediante la técnica del trampantojo. Es una técnica artística que modifica la percepción del espectador, jugando con los elementos arquitectónicos, con la luz y con la perspectiva, consiguiendo una realidad diferente. El presbiterio y el ábside son obras de Andrea Pozzo. El efecto escénico es sorprendente. El muro del ábside parece multilateral, mientras que en la realidad es un muro cóncavo. El techo parece no terminar nunca y que sea tridimensional, pero es un efecto visual conseguido con la arquitectura y la luz de la iglesia, el 3D barroco. La cúpula se deforma si no es vista desde su punto neutro. Esto pasa porque no hay cúpula, ella está pintada. Definitivamente, Andrea Pozzo es el genio de la ilusión óptica. Después de visitar la iglesia, continuamos con nuestra ruta por las bellas y estrechas calles de la ciudad de Roma, en donde encontramos el Panteón de Roma. Se encuentra escondido entre las callejuelas del barrio de Trevi, muy cerca de la Plaza Navona. El Panteón es uno de los edificios más grandiosos del mundo antiguo, y sus proporciones y estructuras son representativas de la concepción religiosa que tenían los romanos. La entrada al panteón es gratuita, pero tuvimos que realizar una larga fila ya que son miles de personas que desean visitar este monumento. No dejes que esto sea un impedimento ya que anda rápido, así que el tiempo en espera no fue mucho. El Panteón de Agripa, conocido también como el Panteón de Roma, es una de las obras maestras de la arquitectura presente en la capital italiana, además de ser el edificio mejor conservado de la antigua Roma. El Panteón de Roma es una de las obras maestras más impresionantes de la arquitectura de todos los tiempos.
y verlo por primera vez es realmente impactante. La construcción del panteón se realizó en el tiempo de Adriano, en el año 126 después de Cristo. Durante los inicios del siglo VII, el edificio fue donado al Papa Bonifacio IV, quien lo transformó en una iglesia, conservándose por ello hasta hoy en día en perfecto estado. La fachada rectangular oculta una enorme cúpula con un diámetro mayor a la de la Basílica de San Pedro. Está compuesta por 16 columnas de granito de 14 metros de altura. Esta cúpula tiene un diámetro de 43.44 metros de altura. En su interior, de piso a techo, es de igual diámetro. Cuenta con un peso de 4.535 toneladas y además fue realizada sin ninguna armadura de acero en su interior. En la actualidad, este edificio aún conserva su pavimento original de mármoles, y en las capillas interiores, donde antiguamente se encontraban las estatuas de divinidades, hoy se encuentran capillas con numerosas obras de arte. Desde el periodo del Renacimiento, el Panteón ha sido utilizado como sede de la Academia de los Virtuosos de Roma, sirviendo de sepulcro a grandes italianos como Rafael Urbino y los reyes Víctor Manuel II y su hijo Humberto I y su esposa Margarita. Aun cuando el Panteón es un monumento histórico, sigue siendo en la actualidad una iglesia en la cual se celebran misas, especialmente matrimonios. El óculo del techo tiene un diámetro de 9 metros y permanece siempre abierto, permitiendo la entrada de la luz. Visita el Panteón de Roma y disfruta del ingenio arquitectónico del Imperio Romano. No olvides en suscribirte y compartir nuestros videos.